Hace algunas semanas, la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre la posibilidad de una nueva pandemia con cifras y saldo mucho más mortífero. Sobre esto, seguimos conversando con el doctor Santiago Bachi, internista e infectólogo. Doctor, ¿es posible que haya una nueva pandemia? ¿Es posible prever, es posible determinar cuándo esto va a ocurrir? Bueno, predecir cuándo y de qué y qué organismo, qué virus va a producir la próxima pandemia es imposible, es misión imposible. Lo que sí se puede hacer es una vigilancia mundial de todos esos potenciales virus que hay en el mundo, de manera de que se detecte precozmente y se impida que esos brotes locales se conviertan en una pandemia. Para esto, y eso es el gran llamado de la OMS, que tiene que haber cooperación internacional, y eso significa recursos, dinero, para invertir en la vigilancia continua de esos focos que hay, por ejemplo, de influenza aviar. Se están muriendo aves de corral en Latinoamérica, aves silvestres, mamíferos, y eso necesita recursos, y que todos los estados se pongan, porque ¿de dónde va a salir una nueva pandemia? Probablemente de los países más pobres, en desarrollo, que están en Asia, en África y en Latinoamérica. Y ahí es donde el mundo se tiene que poner con recursos y con tecnología a vigilar permanentemente eso. Se dice que si nosotros logramos detectar y sacar una vacuna, por ejemplo, en 3 meses, probablemente vamos a abortar a la próxima pandemia. Pero es imposible decirte cuándo. Recuerda que mucha gente dice que esto es una vez en la vida, una vez cada 100 años, pero no podemos saber si en nuestra vida vamos a volver a ver otra pandemia. Lo cierto, doctor, es que a lo largo de estos 3 años mucho hemos aprendido con respecto al tema del COVID-19 en una situación que ha sido inédita para el mundo entero, y parte de esa información está registrada en este libro que usted nos trae hoy, En Pandemia, Crónicas de la Pandemia del siglo XXI, que además recoge toda la información que ha sido recolectada a lo largo de estos 3 años. Explíquenos un poco qué se encuentra en este libro y por qué es importante dejar registro de esta información. Sí. Como tú dijiste, y yo agrego, la memoria colectiva de nosotros es corta. Lo acabamos de pasar y ya prácticamente nuestra mente ya lo está dejando a un lado, que es un mecanismo de resiliencia psicológica que gracias a Dios tiene el ser humano. Pero ahí lo que hicimos fue cada 15 días o cada mes, toda la noticia, lo que estaba en el tapete, lo que más preocupaba a la gente, lo publicábamos en una columna semanal del Nacional y el Universal, y lo que hicimos fue recopilar todo esto. Es muy interesante ver, inclusive hacia atrás, cómo por todo lo que pasamos, en medicamentos, en descubrimiento de vacunas, en el tratamiento de la incertidumbre que tenía la gente de todo esto, porque era algo nuevo, ¿no? De la fatiga de la pandemia, y hay múltiples artículos de antivacunas, etcétera, porque escribíamos cómo se veía desde la visión de un infectólogo los grandes temas del momento de cada semana. Doctor, y aquí hay preguntas muy interesantes para hacerse y que incluso están pautadas aquí en parte del contenido del libro, y me llama la atención una de ellas al final de este contenido, que tiene que ver con el gran desafío del siglo XXI y una lección de humildad para la ciencia moderna. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado la pandemia de COVID-19? Bueno, para nosotros médicos, tener algo que no conocíamos y la gran cantidad de preguntas. Recuerda que los pacientes esperan de los médicos que tengan todas las respuestas. Y fue yo creo una lección de humildad decir no sé, o estamos investigando, o todavía no tenemos la respuesta para eso. Y manejar de la incertidumbre ante los pacientes, ante el público en general, fue un gran aprendizaje para los médicos. ¿Este material bibliográfico es solo de consulta para el ciudadano común o también para médicos, para personas del sector salud que quieran, digamos, revisarlo o leerlo? Iba dirigido a la población general, es como para tender un puente entre el médico y la población en general. ¿Recuerda? Y un gran incentivo fue manejar la desinformación. Recuerda la cantidad de información que nos pasaban por todos estos medios de WhatsApp, Instagram, todo eso, y no sabíamos en quién creer. Entonces, todas esas columnas semanales eran para más o menos reunir la información científica que había y poner un formato que la gente entendiera bien y tuviera una guía de qué es lo que estaba pasando. Uno de los sectores, por supuesto, el más implicado y el más perjudicado durante la pandemia del COVID-19 fue, por supuesto, el sector sanitario. ¿Realmente luego de este tiempo, luego de esta experiencia, de estos 3 años, está realmente el sector sanitario preparado para una nueva pandemia? Sí, es una excelente pregunta, porque si algo nos enseñó una lección de la pandemia es que la salud pública es importante y hay que invertir en ella. Y en nuestro país ya la salud pública estaba
tenía deficiencias que se fueron agrandando con la pandemia, ¿no? Entonces, y esto es en el mundo, no solo en el país, invertir en salud pública es una cosa que todos los gobiernos tienen que aumentar para evitar que la próxima pandemia nos tome desprevenidos, ¿no? Y otra de las cosas es que la cooperación internacional es básica. Tuviste la desigualdad en vacunas. Las vacunas mejores no las tuvimos en estos países, los países en desarrollo, y muchos países en África, Asia, inclusive en Latinoamérica, tardó la llegada de las vacunas, y esa desigualdad en la distribución y la cooperación internacional es otra de las cosas que tiene que mejorarse en una eventual próxima pandemia, que te repito, es imposible decidir cuándo va a venir, pero de que va a venir, porque si esos virus de influenza aviar mutan y se adaptan al ser humano y hay transmisión entre humanos, podría haber algo similar al COVID-19. Y la importancia de sobre todo registrar toda esa información, porque el aprendizaje también se debe dejar por sentado en este tipo de trabajos. Doctor, para las personas que estén interesadas en, digamos, revivir lo que han sido estos 3 años a través de este libro, ¿cómo pueden buscarlo, cómo pueden encontrarlo, de qué forma lo pueden tener en sus casas? Bueno, el físico, en tapa blanda, en varias librerías en Tecniciencia, El Buscón, Calatos, varias. Y este está en Amazon está el formato ya en ebook, o sea, digital, y el formato tapa blanda. Doctor, yo le agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde y traernos toda esta información. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a usted por venir y acompañarnos. Amigos, conversábamos con el doctor Santiago Bache, internista, infectólogo y también autor de este libro. Hace una compilación de lo que ha sido toda la información generada por la pandemia de COVID-19 a lo largo de estos 3 años. Aquí lo pueden ver en Pandemia, Crónicas de la Pandemia del Siglo XXI. Si usted quiere revivir, buscar información de lo que han sido estos 3 años de pandemia por COVID-19, pues es un libro de consulta. Y con esta información y esta conversación nos corresponde hacer una pausa, pero ya regresamos con más de Brújula Internacional.